continuación tenemos el problema 3.215. Entonces tenemos este problema que tiene dos caminos cerrados principales, ¿sí? Tenemos este camino cerrado y tenemos este camino cerrado. Este problema tiene dos fuentes, una fuente de corriente independiente de 0.25 amperes y tiene una fuente de voltaje dependiente de una variable I, ¿sí? Entonces esa variable I pues es la corriente que circula en este sentido por esta parte del circuito. Entonces por aquí la corriente que circula en este sentido se le llama I, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ponerle nombre a los nodos. Este lo voy a llamar B y este lo voy a llamar C. Ok, entonces tenemos que, la pregunta del problema es cuánto vale este voltaje que está aquí. Tenemos este multímetro, está configurado para medir un voltaje de DC, de corriente continua. Entonces el voltaje de DC en un circuito se mide en paralelo. Entonces las terminales del multímetro están conectadas de la forma, la configuración de medir voltaje. Entonces se conecta en paralelo. Entonces el circuito de este punto a este punto está midiendo esa diferencia de potencial y es el voltaje que nosotros queremos encontrar. El voltaje de B a C es el voltaje que está preguntando este multímetro. Que tenemos que encontrar qué voltaje debería estar leyendo el multímetro. Entonces va a ser de la forma en que etiquetamos el circuito, pues es el voltaje de B a C. Hay que encontrar este valor del voltaje de B a C. Bueno, entonces estas resistencias, la resistencia de 60 ohms está conectada entre A y B y la resistencia de 20 ohms está conectada entre A y C. Eso significa que estas dos resistencias no están en paralelo y tampoco están en serie. ¿Por qué? Porque el nodo que las une, en el nodo que las une están conectados tres caminos, ¿sí? Entonces, el nodo que comparten estas dos resistencias tendría que ser nomás entre ellas y no entre un tercer elemento, porque eso significa que la corriente cuando entra al nodo se va a dividir en dos caminos, ¿sí? Entonces no están en serie ni están en paralelo. Entonces en este circuito estas resistencias no están en serie ni en paralelo, no podemos reducir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me queda? Aplicar ley de Ohm, ¿sí? Y aplicar leyes de Kirchhoff, ley de Kirchhoff de voltaje y ley de Kirchhoff de corriente. Ok, entonces la ley de Ohm no la podemos aplicar. Por ejemplo, tengo esta resistencia de 20 ohms. Esa resistencia de 20 ohms, para poder aplicar la ley de Ohm, ¿sí? Recordemos cuál es la ley de Ohm. Pues la ley de Ohm me dice que B es igual a I por R, ¿sí? Ley de Ohm. Entonces, si yo conozco la resistencia, necesito conocer el voltaje de la corriente para calcular uno de estos tres parámetros de la ley de Ohm. Entonces, tengo la resistencia, no conozco la corriente y no conozco el voltaje. Necesito el voltaje de A a C o el voltaje de C a A para poder aplicar la ley de Ohm a esa resistencia y calcular. Igual aquí, tengo esta resistencia, está conectada de A a B. Tengo que conocer ese voltaje. Para ese voltaje entre esa resistencia me daría la corriente, pero no conozco ese voltaje de A a B, ni conozco el voltaje de B a A, ¿sí? Y no conozco la corriente tampoco. Entonces no puedo aplicar la ley de Ohm. Entonces no están en serie, no están en serie, no están en paralelo y no puedo aplicar la ley de Ohm. ¿Qué es lo único que me queda? Pues las leyes de Kirchhoff de voltaje y de corriente, ¿sí? Entonces, en este tipo de circuito, pues tenemos que, por ejemplo, aplicar una de estas dos leyes, ¿sí? Por ejemplo, aparte de eso, por ejemplo, aquí está etiquetada esta variable I en este sentido. Esta corriente I va de C a A, ¿ok? Entonces, lo que me conviene para aplicar la ley de Kirchhoff de corriente es que todas las corrientes del circuito están en términos de la misma variable, ¿sí? Por ejemplo, para poder resolver el circuito yo tengo que proponer, ¿sí?, el sentido de la corriente de este camino. Por ejemplo, aquí tenemos un camino, aquí tenemos otro camino, ¿sí? Y aquí tenemos este camino. ¿Ok? Entonces, en el circuito tenemos tenemos tres caminos, ¿ok? Tenemos tres caminos en el circuito. Entonces, este y este.
Ya sabemos la corriente que pasa por este y tenemos esta variable. Entonces, la corriente que pasa por este camino, pues me conviene tenerla en términos de estas dos. Entonces, vamos a proponer. Puedo proponer que la corriente vaya en esta dirección o puedo proponer que la corriente vaya en esta dirección. No importa cuál, solo hay que proponerla. ¿Para qué? Me va a servir para poder aplicar la ley de Kirchhoff de corriente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a proponer que esa corriente vaya en este sentido. Puede ser el otro sentido y no pasa nada. ¿Sí? Entonces, cuando yo propuse esta corriente, apuntando, no sé si ese es el sentido positivo o no, luego que resuelve el problema todo se va a acomodar y como tiene que obedecer a las leyes de Kirchhoff, vamos a saber cuál es el sentido verdadero. Entonces, fíjense muy bien. Todos los circuitos obedecen a la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, ¿qué quiere decir? Y está entrando y este está saliendo y esta corriente que propuse está saliendo. ¿Ok? Entonces, esta corriente que entra tiene que ser igual a estas dos corrientes que están saliendo. ¿Sí? Bueno, a esta le voy a llamar IX, por ejemplo. IX le voy a llamar. ¿Sí? Entonces, en el nodo A, si yo aplico la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo A, en el nodo A, ¿sí? La corriente que entra al nodo tiene que ser igual a la que sale. ¿Cuál es la corriente que entra? I es la corriente que entra, ¿sí? Tiene que ser igual a la que sale. Bueno, tiene que ser igual a la que sale. Y la que sale, pues es la suma. 0.25 más IX. Entonces, aquí estamos expresando la ley de Kirchhoff de corriente, ¿sí? Entonces, si yo quiero esa IX plasmarla en términos de esta variable, ¿sí? Pues simplemente despejo. Entonces, aquí voy a tener que IX va a ser igual, ¿sí? A I menos 0.25. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es IX. Bueno, entonces IX es igual a I menos 0.25. Entonces, aquí yo podría... Ese IX va a venir por aquí, va a entrar a B, no hay otro camino, va a dar vuelta. Luego va a entrar a este nodo, va a dar vuelta. Entonces, por aquí yo sé que va esa corriente que tiene un valor de I menos 0.25. O sea, esta corriente es la IX, ¿no? O sea, es la misma que viene por acá. Entonces, ya tenemos en el circuito expresado en todo en términos de la misma variable. Entonces, y nos ayudamos con la ley de Kirchhoff de corriente. Ok. Después de eso, pues hay que aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Este circuito también tiene que cumplir con la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en sentido horario. ¿Y qué me dice esta ley de Kirchhoff de voltaje? Pues me dice que la suma de los voltajes en un camino cerrado es igual a 0. Este que está aquí es un camino cerrado. Entonces, esa ley de Kirchhoff de voltaje me va a decir, por ejemplo, me va a decir que el voltaje de A a B, de aquí para acá, más el voltaje de B a C, este también es C, ¿no? De B a C, más el voltaje de C a A, más el voltaje de C a A, tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Bueno, fíjense. El voltaje de AB lo conozco, pues no conozco su valor, pero puedo representarlo basado en la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Conozco la resistencia y pues tengo planteada la corriente en términos de estas variables. Entonces yo este voltaje de AB lo puedo expresar. El voltaje de AB pues necesito la corriente que da en sentido de AB y eso ya la tengo. Y X es la corriente en sentido de A a B. Entonces puedo expresar ese voltaje de AB de esta forma. El voltaje de AB pues va a ser 60, ¿sí? 60, o sea, resistencia por la corriente. ¿Por qué corriente? Pues por la IX, ¿sí? Y la IX vale I menos 0.25. I menos 0.25. Este sería el voltaje de AB, más el voltaje de BAC, más el voltaje de BAC. El voltaje de BAC, pues hay una fuente de voltaje que dice que el valor de ese voltaje es 80I. Entonces yo lo puedo expresar así, 80I. Más el voltaje de CA, más el voltaje de CA. Fíjense muy bien.
De CA, ¿sí?, hay una fuente de corriente. No conozco el voltaje, pero esa resistencia está en paralelo de CA y de AC. Y puedo expresar este voltaje de CA de esta forma. Aquí puedo apreciar que esa corriente es I y va hacia arriba, ¿no? Es la que está definida, la variable que está definida. Entonces, el voltaje de CA lo puedo expresar como 20 por I. De aquí para acá es 20 por I. El voltaje de AC sería menos 20 por I, porque estaría opuesto a esa corriente, ¿sí? Entonces, aquí hay que sumarle el voltaje de CA. Entonces, le sumamos el voltaje de CA, corriente por resistencia. Entonces, más va a ser 20 resistencia por corriente por I. Y esto es igual a 0. Entonces, de esta forma me queda una expresión toda en términos de una variable. Entonces, ya puedo desarrollar, ¿sí? Entonces va a ser 60 por I, pues va a ser 60 menos 60 por 0.25, ¿sí? Entonces va a ser 15, 60i, perdón, aquí me faltó 60i, menos 15, más 80i, más 20i, esto es igual a 0. Entonces aquí voy a sumar lo que son las i. Los 60 más los 80 más los 20, ¿sí? Entonces me va a quedar 160 y es igual a 15, va a ser 15. Entonces 15 entre 160, entonces me va a quedar una corriente I es igual a pues 15 sobre 160 amperes, o 3/32 de ampere, ¿sí? O puedo expresarlo como 0.0909375 amperes. Entonces ya tengo ese valor de corriente. Entonces ya tengo el valor de corriente y es 3/32. Basado en esto, puedo resolver este circuito. Vamos a desarrollarlo, ¿sí? Entonces para eso vamos a redibujar el circuito, ¿sí? Vamos a redibujarlo aquí abajito. Ok. Tenemos el circuito. Recuerden que encontramos el valor de I, ¿sí? Entonces encontramos que I es 3/32, ¿sí? Entonces sabemos que por aquí están entrando 3 sobre 32 amperes. Entonces, y ese valor es el que está por aquí y ese valor es el que está saliendo por aquí, 3/32 de ampere. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos 3/32, ¿sí?, son igual a 0.09375 amperes. Ese valor es mucho más pequeño que 0.25. Entonces, en el nodo A, recuerden que este es el nodo A, este es el nodo B y este es el nodo C. En el nodo A, o este circuito en general, tiene que obedecer a la ley de Kirchhoff de corriente. Si este circuito tiene que obedecer a la ley de Kirchhoff de corriente, entonces esta corriente es muy pequeña, esta es más grande. ¿Qué significa?
que la corriente en este camino pues tiene que entrar para que sumar estas dos y me dé 0.25, ¿sí? Sí, entonces recuerden que nosotros definimos la Ix en este sentido, pero pues si calculamos la Ix, el valor, este sería el valor negativo de esta corriente. Entonces, ¿cuánto le falta a 3/32 para alcanzar al 0.25? ¿Sí? Entonces, 0.25 menos 3/32, ¿sí? Entonces, serían 5/32. Entonces, esta corriente que está entrando, ¿sí? Pues serían 5/32 de ampere para que cumpla la ley de Kirchhoff de corriente. 5, 6, 7, 8 sobre 32 tiene que ser 0.25. La corriente que entra tiene que ser igual a la que sale. Entonces, si sumo estos dos, 5, 6, 7, 8 sobre 32 tiene que ser igual a 0.25 o un cuarto en este caso. Entonces, ¿qué significa 5/32? Significa que por aquí pues tienen que salir esos 5/32 de ampere, van a dar vuelta por acá, van a viajar por acá, esos 5/32 de ampere, ¿sí? Por este camino. Entonces así el circuito va a cumplir con la ley de Kirchhoff de corriente en cada nodo. La corriente que entra es igual a la que sale. La corriente que entra, en este caso están entrando estas dos, van a ser igual a la que sale. La corriente que entra es igual a la que sale. Entonces cumple con la ley de Kirchhoff de corriente. También tiene que cumplir con las leyes de Kirchhoff de voltaje, ¿sí? Entonces 5/32, ¿sí? 5/32 por resistencia, corriente por resistencia, ¿sí? Corriente por resistencia es voltaje, me dice la ley de Ohm, por 60. En este caso me da, en este caso pues me está dando 75 octavos de voltaje. Entonces aquí me va a dar 75 octavos de voltaje de mayor a menor potencial, ¿sí? Entonces 5/32 por 60 son 75 octavos de volt. Entonces, y el sentido positivo, como la corriente va así, para que cumpla la ley de Kirchhoff de corriente, va de V a A, 75 octavos. Entonces, ¿cuánto vale este voltaje? 80 por I. Entonces, vamos a multiplicar 80 por 3/32 que vale I. Por 3/32. Entonces me va a quedar 15 medios. Entonces aquí me queda que este voltaje que está aquí va a ser igual a 15 medios de volts, entonces positivo de aquí para acá, ¿sí? Entonces ahora me falta el voltaje de esta forma. Entonces, y ya sabemos que son 3/32. 3/32, ¿sí? Aquí lo encontramos por 20, por 20. Entonces en este caso me va a dar 15 octavos. Entonces yo tengo aquí un voltaje de aquí para acá, 15 octavos. ¿Por qué de aquí para acá? Es el sentido positivo, porque de aquí para acá serían menos 15 octavos. Entonces aquí va a haber 15 octavos de voltaje, ¿sí? De mayor a menor potencial, ¿sí? Entonces de aquí para acá 15 octavos, de aquí para acá menos 15 octavos. Entonces, ahora la suma de los voltajes en un camino cerrado tiene que ser igual a 0. Entonces, la suma de todo esto en este camino cerrado tiene que ser igual a 0 para que cumpla con la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces, por ejemplo, si sumo aquí, de aquí para acá, 15 octavos, 15 octavos menos, ¿sí? Menos 75 octavos, menos 75 octavos, ¿sí? Menos 75. 15 octavos menos 75 octavos, pues me da menos 15 medios, más 15 medios, pues es igual a 0, ¿sí? Entonces, si aplico la ley de Kirchhoff de voltaje en este camino cerrado, la suma de los voltajes en el camino cerrado es igual a 0. Entonces, ustedes lo pueden comprobar. Entonces, si aplicamos esa ley de Kirchhoff de voltaje, entonces va a ser 15 octavos menos 75 octavos más 15 medios. Esto es igual a 0, ¿sí? Y eso sería la ley de Kirchhoff de voltaje de esta forma. Entonces, nosotros sabemos que el voltaje de AB, fíjense, el voltaje de AB pues va a ser
menos 75 octavos de volts. Eso significa que el voltaje de V a A pues va a ser positivo, va a ser 75 octavos de voltaje, 5, Entonces, el voltaje, fíjense, el voltaje de B a C, recuerden que este es C, ¿sí? El voltaje de B a C, pues va a ser 15 medios de volts. Y el voltaje de C a B va a ser menos 15 medios de voltaje. ¿Ok? El voltaje de C a A, va a ser 15 octavos. 15 octavos de voltaje. Pero el voltaje de A a C, pues va a ser menos 15 octavos de voltaje. ¿Ok? Depende de dónde a dónde. Entonces la suma de los voltajes en el mismo sentido es igual a 0. La corriente que entra es igual a la que sale, la que entra es igual a la que sale en todos los nodos, obedece a las leyes de Kirchhoff de voltaje y de corriente. El problema está bien hecho. Es todo.